capítulo a capítulo, página a página, irla meditando. De algún modo tiene relación de la relación de Dios y su pueblo, que es el pueblo de Israel. Dios y su familia. Cuenta incluso. Efectivamente. Hola, gracias por estar con nosotros en el último programa de esta temporada. ¿Cómo está, padre? Bien, preparándonos para el último programa. Bueno, sí, es el último programa de la tercera temporada. Usted me decía, cuando estábamos pensando en este programa, que desde los cristianos empiezan a leer, por supuesto, lo primero que leen es el Antiguo Testamento, porque era lo que había, ¿no? Efectivamente, hay que pensar una cosa muy importante. Los primeros seguidores de Jesús son judíos. El mismo Jesús era judío, María era judía, Pedro era judío, y entonces vivían las tradiciones judías. Las tradiciones de asistir los sábados a la sinagoga, guardar una serie de fiestas, comer una serie de alimentos y que otros estaban prohibidos. Y leer la Sagrada Escritura. Y leer la Sagrada Escritura, lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que cambia en esa lectura? Cambia que aquella promesa se realiza en Jesús de Nazaret. O sea, todo el Antiguo Testamento... El Mesías prometido. El Mesías prometido es la figura de Jesús de Nazaret. Es el Mesías prometido. Esa es la gran novedad y ese es el gran cambio y ese es el gran anuncio que ellos van a ir propagando. Y fíjate que los datos están confirmando ciertas cosas, y es que el primer núcleo fuerte de cristianos sí fueron los judíos, pero a continuación fueron los de origen griego. Pablo es judío de religión, pero había nacido en Tarso, en una ciudad bajo el Imperio Romano. Entonces Lucas era de origen griego, Bernabé era de Chipre, también de origen griego, lo cual también nos denota que la protesta que hay, que aparece en el Nuevo Testamento, de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se quejan que a sus viudas de origen greco-romano no las atienden. O sea, quiere decir que el núcleo, ya desde el primer momento de la fe, es un núcleo universal, el griego universal. Y entonces van siguiendo las tradiciones del Antiguo Testamento, pero un poquito más de lejos. Más de lejos. Y empieza entonces una literatura cristiana. Y empieza la literatura cristiana, que prácticamente todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. El mismo Pablo, que es conocedor del hebreo, pero prefiere escribir en griego para un mayor conocimiento. Y al principio, como usted ha dicho y ha explicado, muchos de estos escritos tenían una finalidad bastante práctica, una carta a una comunidad para resolver un problema específico, la recolección de los dichos y hechos de Jesús, etcétera, etcétera. Eran objetivos pastorales y muy inmediatos e evangelizadores. Efectivamente. Con el paso del tiempo, esto se convierte en escritura y la escritura supone lectura. Y es un poco cómo leer la Biblia. Y no solamente cómo leer, más que ponerlo como lectura, habría que verlo bajo otra dimensión, cómo lo utilizan para rezar, que en eso continúan la tradición del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el caso bien concreto, nos lo presenta el Evangelio de Lucas, cuando Jesús va a Nazaret, a la sinagoga en la cual él había crecido. Todos los sábados los judíos devotos iban a la sinagoga, y en la sinagoga se leía la palabra de Dios, se comentaba, se cantaba, se hacían salmos. O sea, no es un mero tesoro cultural, y lo es, o literario, y lo es, sino es un instrumento de oración y de comunicación con Dios. Efectivamente. Y por eso después, cuando la Iglesia, lo que tenemos hoy en día, 20 siglos después, la parte más importante, obviamente, es la consagración. Pero la primera parte de las celebraciones eucarísticas es la lectura de 4 fragmentos de la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. Para llegar a las 4 lecturas ha habido un proceso de reflexión y también un contexto político, cultural y religioso muy importante que hay que tener en cuenta. Usted bueno, y esto es lo que el centro de nuestro programa es la Lectio Divina. En una poca, porque vamos a ir a profundidad, pero en pocas palabras, ¿qué cosa es la Lectio Divina? La lectura, el rezar con la palabra de Dios, la lectura de oración de la palabra de Dios, o sea, el utilizar la palabra de Dios como método de oración. Usted me decía que ya desde los orígenes y desde Orígenes, porque este personaje además tan controversial e interesante, que es Orígenes está escribiendo y escribió un montón a principios del siglo III. Orígenes viene siendo el punto final de un proceso. De la segunda mitad del primer siglo, o sea, la segunda generación de cristianos, ya empiezan las persecuciones.
Acuérdate que las generaciones son cada 40 años. Del año 0 al 40 es la primera generación, del 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera, del 120 al 160 la cuarta. Vamos a dejarlo ahí. Pero hay persecuciones. Entonces, métodos para escapar de las persecuciones: irse al monte, irse a las cuevas, irse a refugiarse en lugares. Juan se refugia en la isla de Patmos. Y el libro del Apocalipsis es animar en esas persecuciones a cada uno de ellos. Obviamente no había difusión, la abundancia de Biblias, lo que hemos comentado, pero había textos, una colección de un texto, otra colección de... Entonces, estos comienza sobre todo lo que se llama la fuga del mundo, la fuga mundi. Es un proceso que se van unos solos, anacoretas, monjes, monos, mono en griego es uno solo, y ellos empiezan a orar, a hacer sacrificios, a hacer penitencias fuera del medio ambiente. Y entonces hay que establecer la lectura de la palabra de Dios. Pero la lectura no simplemente en el sistema de ilustración, sino usar la palabra de Dios como oración. No es para volverse un hombre más culto, sino es para estar más cerca de Dios. Más cerca de Dios. Y se dan casos de las dos grandes figuras del monacato, que es como se llama este proceso, van a ser en Oriente, Antonio Abad, que muere con 104 o 105 años, un caso insólito, y en Occidente, Benito de Nursia, que funda los benedictinos. Entonces, los monjes van a rezar con la palabra de Dios. Pero claro, hay que tener una metodología, no es coger lo que decíamos en programas anteriores, tomar la Biblia, tomar el dedo, aquí rezamos. Ya, pero que yo leía que era Orígenes como el primero que se había preocupado de poner por escrito. Orígenes fue el que acuñó la frase, lectio divina, pero el proceso, o sea, lectio en el sentido de lectura, en el sentido de clase, en el sentido didáctico, pero ese didáctico, esa palabra de Dios de origen divino. Y hay algunos que dicen que San Ambrosio lo tomó de Orígenes y que San Agustín lo tomó a su vez de San Ambrosio. Sí, ahí como una mogolla. Pero para mí lo interesante del asunto es como desde el mismo inicio, porque Orígenes nació en el año 180. Es decir, desde el inicio mismo de la historia del cristianismo hay una preocupación de hacer un método para usar apropiadamente la Biblia para estar más cerca de Dios, digamos. Para orar con la Biblia. O sea, ellos veían tradición del Antiguo Testamento. Ellos veían y sabían que la palabra de Dios, la Biblia, les servía de oración, método de oración. Y entonces se va a ir elaborando a lo largo de unos 5 o 7 siglos el proceso de esa lección divina, que después va a decaer. Y va a ser en la Edad Media con Guigo, un monje que establece ya unos parámetros para... Y usted me decía que el monje Guigo es el que digamos, refina el producto, el que hace un método que todavía es así. La lectura de la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios, lamentablemente se había circunscrito a los monasterios. Monasterios en que había 1000, 2000 monjes. ¿O sí? Sí, hubo monasterios de 4 o 5, pero hubo monasterios y asociación de monasterios. Ahí es donde se va a refugiar la palabra de Dios, sobre todo en los años del siglo V al siglo X. Y ahí es donde se va a sintetizar el método para usar la palabra de Dios. Y el monje, ¿cuál es la importancia del Guigo? Guigo, la importancia es que desarrolla un proceso con una serie de etapas y lo da a conocer a los monjes. No hay que olvidar que la evangelización de Europa vino en la segunda generación, por así decir, vino a través de los monjes. Patricio, San Bernardo de Claraval, San Benito, Cirilo y Metodio, toda la gran evangelización. Son figuras monstruosas en la historia de la Iglesia, son figuras comunales. Como cosa anecdótica, la confesión individual, como la conocemos hoy en día, es producto de los monasterios irlandeses, que a la vez, cuando ellos van a evangelizar Europa, van a llevar el método que ellos conocían y ellos utilizaban. O sea, va a ser unas figuras claves en la evangelización entre el siglo V y el siglo X, XII para la evangelización. Y Guigo no es santo, ¿verdad? No, no es santo. Pero quizás tiene más trascendencia hoy, porque quiere decir su método aún se usa, ¿no? Su método se usa aún, porque Guigo en el fondo es un eslabón en una larga cadena. Claro, lo mismo que pasa con los escritos sagrados, es lo que hace sintetizar algo que ya estaba en el ambiente. Ya estaba en el ambiente, efectivamente. De este tema seguiremos conversando con el padre Tomás del Valle en un minuto. No se lo pierdan. Hola, bienvenidos de vuelta. Padre, hablamos durante el primer segmento un poco de los precedentes históricos de la Lectio Divina, pero exactamente qué cosa es, en qué consiste la Lectio Divina.
Mira, en palabras simples es un método de oración utilizando la palabra de Dios. En la palabra de Dios hemos dicho en programas anteriores que si hay poesías, que si hay oraciones, que si hay legislaciones, pero ¿para qué sirve? Fundamentalmente la palabra de Dios sirve para acercarnos a Dios y descubrir a nuestro hermano. Bueno, pues un método de oración, hay la oración trascendental, hay una serie de métodos de oración, el método de rezar con la palabra de Dios, que empezó con los monjes del desierto, se fue extendiendo a las pequeñas comunidades o a las grandes comunidades y después fue perdiendo vigor, perdiendo fuerza. Cuando ya dejaron de venir las persecuciones, como que hubo una relajación mayor en la vida religiosa de los cristianos. Entonces se refugió en los conventos, en los monasterios, porque hay que hacer muy claro la salvedad. De los 1000 primeros siglos no hay conventos. Los 1000 primeros años. 1000 primeros años. No hay conventos, hay monasterios. ¿Cuál es la diferencia? Técnicamente es que el monasterio es una ciudad de Dios. Viven y conviven y construyen y tienen métodos agrícolas. O sea, es un mundo completamente, un mundo dentro del mundo. Mientras que el convento es el convivium, es fulano, mengano, Francisco de Asís, que se junta con un amigo, que se junta con una amiga, y viven en la convivencia. Ya no son grandes estructuras, son pequeñas casas, pequeños lugares. El monasterio es un mundo cerrado en sí mismo, el convento no lo es. No lo es. Recordarás en los años 80, 70, 80, el nombre de la rosa. Por supuesto. Pues ese es Humberto Eco, claro. Humberto Eco. El nombre de la rosa nos representa un convento, un monasterio. Un monasterio. Porque ese sería otro programa, otra etapa, la vida religiosa en la iglesia. Y entonces la Lectio Divina se refugia en los monasterios. En los monasterios. En parte se refugia en los monasterios porque eran los lugares donde podían disponer de una Biblia, porque en las parroquias no había Biblias, y en los monasterios se dedican a copiarlas, 3 años y medio claro. tardaban, había más cercanía a la palabra de Dios. Pero, como te decía también antes, los monjes tuvieron que ver con la evangelización de Europa. Cirilo y Metodio con el mundo eslavo, Bonifacio con el mundo germánico, San Patricio con el mundo anglosajón, y así que van yendo cada uno de ellos exportando lo que ellos conocían y lo que ellos les servían. Y una de las cosas es la lectio divina, la lectura divina, la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste exactamente? Tiene varias etapas. Primero, permíteme, para no equivocarnos, en el manual que brindamos en nuestras charlas en la parroquia de San Columba, primero es un viaje espiritual por etapas. Lectura. Si voy a rezar, claro, hay que leerlo. Lo primero hay que leerlo. Lectura de la palabra de Dios. ¿Qué me dice el texto? Entender la palabra. O sea, si no entiendo lo que lo estoy leyendo, no sirve de nada. Entonces, aquí le llamaba lectio, la lectura. Segundo lugar, la meditación. ¿Qué me dice Dios con esa palabra? Puedo leer el cruce del Jordán, puedo leer, pero ¿qué me está diciendo Dios con la meditación? Entonces, la tercera etapa es la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? A partir de lo que yo... Primero tomo un fragmento de la palabra de Dios, lo leo. ¿Qué me dice esa palabra a mí? La segunda etapa, ¿qué me dice Dios a través de su palabra? Porque es un diálogo, un intercambio de diálogo. Entonces, la oración, ¿qué le decimos nosotros? ¿Qué me dice? ¿Qué entiendo? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo yo a Dios? Para poder, basados en... aquí el núcleo principal de la lección divina es tomar un fragmento de la palabra de Dios. Y por ejemplo, el evangelio del día que estábamos grabando, que jueves hoy, es un jueves, ese día era el evangelio del Magnificat María que visita a Isabel, la visitación. Y entonces se proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué me está diciendo la palabra? Primero, si la entiendo. Por eso la importancia de tener una traducción de la Biblia que sea asequible. La de Jerusalén, la latinoamericana, la china, por así decir, la que yo entienda. Primero, ¿qué entiendo? Segundo, ¿qué me dice Dios? Tercero, ¿qué le digo yo a Dios a través de esa palabra? Que es la gran importancia. Y entonces, la tercera etapa, la cuarta etapa, la contemplación. Contemplación del misterio de Dios. Cómo experimentamos la comunión con Dios. No es ya qué me dice, sino cómo experimento yo esa cercanía de Dios. O sea, primero lectura. Lectura.
Dios, ¿qué me está diciendo Dios? Contemplación, lectura, meditación. Meditación, oración, ¿qué le digo yo a Dios? Contemplación, ¿cómo experimento la comunión con Dios? ¿Qué forma tengo de experimentar? ¿Qué quiere decir eso de cómo experimento la comunión con Dios? La cercanía de Dios. Cada uno llega a Dios de una forma distinta. No es lo mismo el Papa, por así decir, que el último monaguillo de una aldea perdida en México que tiene misa cada domingo o cada 2 domingos. O sea, siempre va a haber una contemplación distinta de acuerdo a cada persona. O sea, que a partir de la lectura, la meditación y la oración se llega a la contemplación del misterio de Dios. Al efecto. Al efecto. Pero luego después, ¿qué acciones la accio? ¿Qué acciones me lleva a mí? Si simplemente dejáramos lectura, ¿qué me dice Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Qué oro? Pero ya, entonces sería como un círculo cerrado, un egoísmo. ¿Qué me lleva, qué me impulsa a mí? Lo que yo he leído, a poderlo propagar, ¿cómo cambia mi vida y la vida de mi comunidad? En la práctica, ¿cómo hacen eso hoy los monjes? Tienen sus horas de oración. Tienen hoy en día, pues, primero que tienen que rezar el oficio divino, desde la madrugada, con la oración, con los maitines, los laudes, la hora prima, tercia, sexta, nona, las vísperas y las completas. Son divididos todo el día en horas de oración. ¿Y la Lectio Divina tiene un horario específico? No, es un método de oración personal. Ellos tienen su horario de lectura, a veces lo hacen en comunidad, a veces lo hacen solo, eso ya depende de cada comunidad. ¿Hay una guía para hacer la Lectio Divina? ¿Como por días del año? Sí, o algo así? Hay guías publicadas por las diversas editoriales católicas, por las diversas editoriales, las Sociedades Bíblicas Unidas han publicado, ya hay muchas páginas en internet que traen las lecturas y unas guías para hacer la Lectio Divina, las diversas etapas, pero eso no hace falta nada más que una cosa, querer hacerlo. Por supuesto que querer hacerlo es digamos, lo esencial, y que cualquiera lo puede hacer, y que intuitivamente lo hacemos cuando leemos la Biblia, pero estaba diciendo que si hay métodos escritos, textos que iluminen un poco este método, ¿no? Sí, se consiguen en las librerías paulinas, se consiguen, las Sociedades Bíblicas de América han publicado un manual de oración con la Lectio Divina. Y también hay cursos, a veces hay instituciones que hacen cursos para promover la práctica de la Lectio Divina. Sí, hay instituciones, institutos religiosos, institutos de formación que organizan, pero es sencillo y eso puede hacerse en cualquier parroquia. Ir simplemente al párroco, al encargado de la comunidad, decirle: Padre, necesitamos que nos instruya para poder hacer la lectura orante de la Biblia. ¿Por qué es importante esto, padre? Hemos hablado con 8 programas de la palabra de Dios, la podemos convertir en una biblioteca, en un museo arqueológico, en una guía histórica, pero no lo en un libro de valor literario. Un libro de valor literario. Es incomprensible, por ejemplo, la literatura medieval sin conocer la Sagrada Escritura, pero esa no es la finalidad. La finalidad de la palabra de Dios es que nos sirva para conocernos, para conocer a Dios y para conocer qué es lo que debemos hacer con la comunidad. Entonces, un método no es el único, no es el mejor, es uno y es muy bueno y probablemente de los mejores, es siguiendo esas etapas. Y evidentemente es un método con pedigrí, digamos. Sí, estamos hablando de 18 siglos, por lo menos, y entronca profundamente en el mundo del Antiguo Testamento, en el mundo en el cual nace, crece, vive, muere y resucita Jesús. O sea, si hubiera que darle un ID o un pasaporte a Jesús, habría que dárselo judío. Por supuesto. Igual que Pedro, la primera generación de creyentes son prácticamente el grupúsculo que se reúne en torno a Galilea, en torno a la ciudad de Cafarnaún, que es una ciudad de por sí, lo que hayan descubierto son 4 piedras mal contadas, pero la historia que tiene es una historia fabulosa e interesantísima. Cafarnaún como punto de encuentro. Por eso Jesús se va a Cafarnaún, porque por allí pasaba una vía, la vía Maris, que conectaba Egipto con Siria y Siria con Roma.
Entonces es un lugar de paso, un lugar de cambio de postas, es un lugar de ir grandes negocios, hay un centurión romano. Padre, usted siempre me hace perder la noción del tiempo con su historia porque me interesan y me imagino que le interesan a los televidentes también, pero nuestro productor no le interesa tanto, parece, y siempre nos manda a hacer la pausa. Regresamos en un minuto para conversar sobre la Lectio Divina hoy y sobre cómo el Vaticano II presentó la Lectio Divina. Bienvenidos de vuelta. Padre, cuando usted estaba hablando antes y explicó, y se lo agradezco, cómo es la Lectio Divina, he escuchado que, aunque sobrevivió en los monasterios, hemos estado hablando repetidamente de cómo se usa la Lectio Divina, cómo se usó a través de la historia de la Iglesia en los monasterios. Yo escuchaba que durante siglos, también como hemos hablado antes, con la reserva acerca de la lectura de la Biblia, la Lectio Divina cayó un poco en desuso, ¿no? Y usted me comentaba el caso de los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Cómo es el asunto? San Ignacio, hay que pensar, es hijo de su época, es militar, entonces organiza, cuando ahí vive ese proceso de conversión, él va a organizar una milicia espiritual. Y él sabe que una de las fuentes de la palabra es la palabra de Dios, una de las fuentes de santidad es la escucha de la palabra de Dios. Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Entonces, como estaba prohibida la divulgación de la palabra, estaba muy restringida, no vamos a decir la palabra prohibida, muy restringida la lectura de la palabra de Dios y el tener Biblias en la mano, entonces él organiza la serie de ejercicios espirituales, en lo que se conoce como si fueran las etapas de la Lectio Divina. O sea, ¿qué me dice Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Qué me dice en conjunto la vida religiosa de él? Y cómo yo voy a actuar posteriormente en la vida. Pero sin la Biblia. Pero sin la Biblia. Tienes que, por ejemplo, después del en el Concilio de Trento, hay una de las cosas que pide el Concilio de Trento es que en cada diócesis, cada 3 años, haya un sínodo particular para actualizar la vida de la Iglesia. En nuestra América hay una serie de sínodos interesantísimos. El Tercero de Lima exige 3 cosas: que el candidato al sacerdocio sepa latín, sepa español y sepa quechua o aymara. En uno de los concilios provinciales de México se obliga a que todos los sacerdotes tengan una Biblia propia. Las actas del sínodo fue después derogado por la Inquisición. O sea, por un lado había el ansia de conocer la palabra de Dios, pero por otro lado era, cuidado. Pero esta Lectio Divina que había sobrevivido en los monasterios, y en el siglo XIX, precisamente cuando empieza la Biblia, digamos, a popularizarse la lectura de la Biblia y empiezan los estudios críticos históricos de la Biblia y todo lo demás, digamos, la Biblia se convierte en propiedad más universal. Ese proceso que empezó, ese lento proceso de popularización, el Concilio Vaticano II lo hace oficial. Sí, es que en el fondo en la Iglesia Católica tenemos muchas asignaturas pendientes y una de ellas es el descubrimiento y la utilización de la palabra de Dios. No es cuestión de echar culpas a nadie, pero hemos primado más las devociones particulares, los rosarios, las novenas, que la escucha y la lectura de la palabra de Dios. Por eso va a ser el pistoletazo de salida, va a ser la Dei Verbum del Vaticano II. La Constitución Dei Verbum, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y de ahí entonces van a surgir y se van a ir buscando pues métodos que se sabía que existían, pero que apenas eran conocidos, y uno de ellos es la Lectio Divina. Pero en otras palabras, que el concilio lo que nos propone es esto que sobrevivió, que se vivió en los monasterios por siglos, a invitar a todos los católicos, a todos los cristianos a hacerlo. Sí, invitar a... Una de las asignaturas pendientes que tenemos en la Iglesia Católica es precisamente el conocimiento y la profundización en la palabra de Dios a niveles parroquiales, vamos a llamarle así, a niveles normales, no ya a niveles intelectuales de universidades católicas, de grandes congregaciones religiosas, eso está ya funcionando, pero el tú a tú, el día a día, eso es lo que hay que ir descubriendo. Y por eso una de las cosas, una inquietud que podríamos tener es que en cada parroquia, igual que existe la renovación carismática, existen los cursillistas, existe la Legión de María, existen los diversos grupos que son riqueza, debería de existir una escuela bíblica. Pedir al pastor, pedir a los sacerdotes, pedir al diácono, pedir a los encargados de la formación religiosa, tener una escuela bíblica. Bueno, ahí tengo que hacer un pequeño comercial. En Nuestra Voz, desde hace años tenemos una columna, 2 columnas bíblicas,
que escribe cada mes Rafael Domingo, que tiene una escuela bíblica también en su parroquia, la parroquia del Espíritu Santo, que quizás sería una iniciativa que se debería extender. Igual que tenemos, que cuando surgió el boom de los cursillistas, tenemos prácticamente en muchas parroquias grupos de cursillistas, o tenemos grupos de carismáticos, poder tener grupos de lectura, de escucha, de aprender a usar la palabra de Dios. Bueno, pues hemos hecho en este programa que ya llega a su fin, y esta temporada que llega a su fin, lo que dice la Lectio Divina, terminar con una invitación a la acción. Así que en ese sentido creo que vamos bien. Y como siempre, Padre, en este programa, usted tiene la última palabra, esta vez tiene la última palabra del programa y de la temporada. Bien, después de 8 programas que dura esta temporada, en que hemos estado manejando, hemos estado hablando, presentando mínimamente, porque en media hora no da tiempo para mucho, la palabra de Dios, la recomendación profunda, sincera, auténtica es que descubran la palabra de Dios. Solos probablemente no puedan, pero acudan a sus parroquias, acudan a sus iglesias y pidan la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios que muchas veces la dejamos diluir. Los domingos, cada vez que asistimos a la celebración de la Eucaristía los domingos, se leen 4 fragmentos. ¿Los entendemos? Pero en el fondo no esperemos que los demás hagan por nosotros. Hagamos, como decía el presidente Kennedy, no le preguntes al país qué hace por ti, pregúntate qué tú haces por el país, qué hacemos nosotros por aprender, por conocer, por orar con la palabra de Dios. Gracias por su atención y nos veremos la próxima etapa. Muchísimas gracias, Padre, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros.